Bueno, muy buenas noches. Saludo a todos mis amigos y hermanos. En el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes de nuevo, su amigo y su hermano Alex Cerrato, transmitiendo desde el Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy, mis hermanos, pues primeramente debemos agradecer al Señor Jesucristo por su amor, su misericordia, su bondad, esa paciencia que tiene con nosotros, de verdad que sí, qué paciencia tan grande que el Señor ha tenido con nosotros. Por eso no hemos sido eh, consumidos, sí, sino que es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados y para salvación. Mm, Hoy, mis hermanos, vamos a tener una, una conferencia, una enseñanza. Esto es enseñar. Vamos a enseñar cómo mostrarle al argumento católico de que eso de que el Señor Jesucristo les dio potestad de perdonar pecados a ellos, eh, según dicen, ¿no? ¿Cómo podérselo demostrar? ¿Cómo podémoslo demostrar? Y lo vamos a hacer en base a lo que dice pues el ídolo de ellos, el ídolo moderno, el ídolo de carne y hueso, el amigo Luis Toro. Bueno, ya los hermanos están mandando sus saludos, dice Juventud Apasionada, dice presentes, mi hermano. Dice que está reportando su sintonía desde Costa Rica, Camilo Castañeda. El hermano Oscar Armando Torres también, creo que el hermano Oscar está en El Salvador, dice que el Señor Jesús lo bendiga. Hermano Alex Jason Zapata también reporta su sintonía, dice bendiciones hermano Alex Cerrato, saludos desde Medellín, gloria a Dios. Dice el hermano Giovanni Parrillo, hermano pentecostal, dice Dios le bendiga, siervo desde Venezuela, Trujillo, amén. Dice, lo estamos esperando. ¿A quién, hermano? ¿Al mensaje o a mí? ¿Al mensaje o a mí, hermano? ¿A quién están esperando? ¿O a Jesucristo? Bueno, gloria a Dios. eh, Vamos, ustedes saben pues que la Iglesia Católica toma como base para este argumento, toma como base Juan capítulo 20, verso 23. Ustedes saben eso que la letra dice. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. ¿Mm? Dice el hermano Giovanni, dice a la pregunta, dice a usted, bueno, mi hermano, gloria a Dios, yo estoy dispuesto a ir. Sí, señor, estoy dispuesto a ir a Venezuela, y no solamente a Venezuela, sino mi deseo es poder estar con ustedes en cualquier lugar del mundo. Ese es mi deseo. Danilo Contreras dice, Jesucristo lo bendiga, hermano Cerrato. El hermano Giovanni dice, pronto, gloria a Dios, hermano. Sí, hermano, me gustaría ir. Dice Danilo, hermano Danilo reporta su sintonía saludos desde Nueva Orleans, Luisiana. Amén, hermano Danilo. Gracias por su sintonía. Bueno, le decía yo al hermano Giovanni, en Venezuela, que me gustaría ir, porque pues en base a lo que hoy vamos a mirar, de lo que dice el señor sacerdote cura Toro, de que Jesucristo, nuestro Señor, le dio autoridad a los sacerdotes para perdonar pecados. La gente cree, o el mundo católico cree, que Alex Cerrato no se ha comunicado con el señor Toro, que Alex Cerrato solamente habla a espaldas de Toro, ¿sí? Eh, Eso es lo que creen ellos. Me dicen, ve y díselo en su cara. Hombre, es que yo, el señor Toro ha quedado conmigo de hacer un debate, no cumplió. Bueno, entendible todo.
Me ha mandado a decir que vaya a Venezuela. Le he dicho, voy para Venezuela. Yo se lo he dicho, voy para Venezuela. Dígame en qué fecha, entre junio o julio, yo voy para Venezuela. Dígame. No me respondió. ¿Mm? Escuche bien, no me respondió. Él cree que ese rato, o el pueblo católico cree que ese rato habla a espaldas de Toro y que no es capaz de tomarle la palabra. Me dije, ven a Venezuela. Y dije, voy para Venezuela. Dígame qué fecha entre junio o julio y nos ponemos de acuerdo. Compro los tiquetes de avión y me voy para Venezuela. El señor Toro no respondió más. Entonces no es que Cerrato hable a espaldas de Toro, no, sino que Cerrato vaya a hablar con él, pero que Toro diga, véngase para tal fecha, que no vaya a ir a perder mi tiempo, o que no vaya a decir que no me puedo atender porque no le he pedido cita. Sí, porque yo podría coger un avión, irme a Venezuela, pero él me irá a decir que como no le pedí cita no me va a atender. Pues que sea algo que los dos acordemos, pero el señor Toro no me ha respondido. Le he llamado en vivo, ustedes han visto que he cogido mi celular y le he llamado en vivo, el señor Toro no responde. Entonces no digan que es a escondidas de Toro que hablo, no. Conviene también mostrarle primeramente a los hermanos y también a los amigos que quieran aprender, porque vienen muchos amigos al canal, amigos trinitarios, a aprender, vienen a aprender. ¿Cómo poderle mostrar al pueblo católico que lo que dice allí no se refiere a lo que ellos están aduciendo referente al texto? No se refiere a eso. No, señor, a eso no se refiere. ¿Mm? ¿Mm? Bueno. Bueno, vamos a escuchar alguna parte de lo que dice el señor Toro. Vamos a escuchar lo que dice referente a ese texto. Él toma este texto referente a para perdonar pecados, para perdonar pecados. Pero antes de eso, mis hermanos, déjenme decirles, mañana, si el Señor lo permite, vamos a hacer un envío de varios libros a Estados Unidos. Mañana, si el Señor lo permite. Los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, parte 1, esta es la parte 1 y esta es la parte 2. ¿Sí? Mañana se van varios, parte 1 y parte 2. Entonces, mis hermanos, aprovechen que son a un precio módico, los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, parte 1 y parte 2, 39 temas tienen los dos libros, y antes de que se acaben, aprovechen y lleve los suyos, son muy económicos, ¿ya? Y va a aprender mucho, va a aprender aún mucho más, ¿Dónde los puede conseguir? Pues el que los quiera llevar, juntamente con el libro Catolicismo al Descubierto, ese es el número. El número es el más 57 318 436 07 45. Más 57 318 436 07 45. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que dice el señor Toro referente a lo que dice, cómo él dice o cómo expresa él Juan capítulo 20, el verso 23. Vamos a escucharlo. Escúchelo, por favor. Escúchelo. Escúchelo. Esto lo hacemos con un carácter eh, de aprender. No somos enemigos del señor Luis Toro, ni de ningún católico, ni de ningún trinitario, no, pero aprendemos. Aquí estamos aprendiendo cómo es que se debe interpretar este texto en base, no a un pensamiento dogmático, no a un pensamiento humano filosófico, no, sino en base a cómo lo aplicaron o se debe aplicar
en las Escrituras. Escuche, escuche por favor. Ya protestantes y católicos sabemos que los envió como el Padre. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vamos a ver a qué les envió. Versículo 23. A quienes remitiréis los pecados. Se lo traduzco en castellano que los protestantes en la Reina Valera ponen remitieris, para que usted no se dé cuenta qué significa remitieris. Se lo traduzco en castellano. A quienes ustedes perdonen. Yo no sé por qué los protestantes reduzcan tantas palabras. Remitieris. No rebusquen las palabras. Hable en castellano que lo entienda cualquier persona. A quienes ustedes perdonen, donen, descarguen de sus pecados. Como el Padre me envió a mí. ¿Cómo lo envió el Padre a él? Con el poder de perdonar pecados. Los fariseos decían, no, Jesús no puede perdonar pecado, solo Dios. Pero Jesús dice que él sí puede. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado, sanó al paralítico. Ahora él ya tiene el poder. Ahora él dice, así como el Padre me envió a mí, con el mismo poder que el Padre me envió a mí, de la misma manera que el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vayan, a quienes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Así como Jesús le dio poder a Pedro para caminar sobre las aguas, y eso no lo puede hacer un hombre, pero con la ayuda de Dios y con el poder de Dios sí lo puede hacer. Así también a los apóstoles le dio el poder de perdonar los pecados, eso era de Dios, y Dios se lo dio a los hombres. Y dice Jesús, a quienes le perdonan los pecados le quedan. Y ahora la segunda parte. Y a quienes se los retuviereis, a quienes no se los perdonen, les son retenidos. Les son retenidos. Los pecados de los protestantes, ¿qué? Retenidos. Les son retenidos. Cuando un protestante no se confiesa porque no cree que Jesucristo le dio poder a los hombres, como el Padre me ha enviado a mí, de la misma manera yo los envío. A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Cuando un protestante se deja engañar por un falso profeta, sus pecados le quedan sin perdonar. Porque la palabra de Dios se puede... Bueno, interesante. De verdad es muy interesante. Él dice que una cosa, o varias cositas dice aquí. Vamos a poner atención en algo. Él dice que los protestantes se inventan palabras, se inventan, que porque dice remitir la Reina Valera. Le voy a recordar algo al pastor, al sacerdote Toro, le voy a recordar algo. La Biblia Reina Valera fue traducida por monjes católicos. Entonces esa palabra no se la inventó. Si es un invento, esa palabra no se la inventó un evangélico, como usted quiere dar a entender. Segundo, habla de la confesión. Antes de eso, habla de que los pecados de los protestantes. La Biblia no dice eso. Eso es añadirle a la escritura. Y recuerde amigo católico, recuerde hermano, que nosotros no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Que si hablamos debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Que no podemos añadirle ni quitarle a la escritura. Y hacer esto que hace el cura Toro, ¿sí? Hacer esto que hace el cura Toro es añadirle, dice, los pecados de los protestantes, si no se confiesan, dice allí, que los pecados de los protestantes, ¿qué? Les serán retenidos. Allí no dice protestantes, no dice evangélicos, no dice, bueno, no nombra así al que le retuvieres o retener,
¿sí? O perdonar. Quiere decir lo mismo. Quiere decir lo mismo. Y voy a mostrar que el cura Toro se olvida de algo que le tuvieron que haber enseñado en sus 12 años de seminario. Algo que hace parte de la rama en la teología, que se llama etimología bíblica o el origen de las palabras. ¿Ya? Entonces, en el origen de las palabras, ese remitir que aparece aquí quiere decir también perdonar, pero que no está mal traducido ni es algo inventado, está allí. Vamos a mirarlo, vamos a mirar primeramente este argumento que habla el señor Toro, vamos a mirarlo. Permítame, por favor, vamos a tomar el texto en griego, porque pues nosotros sabemos que Juan fue escrito en griego, ¿sí o no? Sabemos eso. Bueno. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí en el manuscrito y verá que la palabra que aparece aquí, retener, o significa perdonar, ¿sí? Se puede traducir también como retener. Dice aquí, mire, la palabra que se usa es afeimi, afeimi. O sea, ¿qué significa afeimi? Mire lo que significa. Aquí está el significado. ¿Sí? Perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar, remitir. Entonces no es algo que se ha, ¿cómo podemos decirlo? Que se haya inventado, como dice el sacerdote Toro. Se lo inventaron los protestantes, no. Eso primero tenemos que mirar que lo que el sacerdote Toro dice, y dice en varios de sus videos, que la Biblia que nosotros tenemos, o sea, la Biblia que usan los evangélicos, como él nos llama, cometiendo también una grave pronunciación de la palabra, porque no es evangélicos y los seguidores de él lo imitan, es evangélicos, ¿sí? No es evangélicos, no, evangélicos. No es un invento de los evangélicos, no, es porque la traducción permite decir remitir o traducirlo como remitir. Aquí está afeimi, que significa perdonar, permitir. Y mire que aquí a lo último, si usted mira, aquí a lo último, en esta parte aquí, ahí dice remitir, remitir. Entonces está bien traducido, perdonar, el que ustedes le abandonen los pecados, ¿sí? El que los dejen, el que le despidan, el que entreguen. Bueno, remitir, perdonar, eso quiere decir, remitir. No hay ningún problema en la traducción. Entonces vemos que Luis Toro erra, ¿sí? Comete un error etimológico, un error etimológico, al decir que eso es un invento, un error. Segundo error, decir o argumentar que lo que se está diciendo allí, como dice él, es para los protestantes, dice él. Vamos a volverlo a escuchar. Vamos a volverlo a escuchar. Volvamos a escuchar esto. Interesante, es interesante. Volvamos a escuchar. Nadie lo puede negar. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Ahora, ¿saben qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a poner la notita para ver a qué los envió. Ya protestantes y católicos sabemos que los envió como el Padre. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vamos a ver a qué les envió. Versículo 23. A quienes remitiréis los pecados. Se traduzco en castellano que los protestantes en la Reina Valera ponen remitieris, para que usted no se dé cuenta qué significa remitieris. Se lo traduzco en castellano. A quienes ustedes perdonen, yo los he
por qué los protestantes rebuscan tantas palabras, religiones. No rebusquen las palabras. Hable en castellano que lo entienda cualquier persona. A quienes ustedes perdonen, donen, descarguen de sus pecados. Como el Padre me envió a mí, ¿cómo el Padre a él? Con el poder de perdonar pecados. Los fariseos decían, no, Jesús no puede perdonar pecados, solo Dios. Pero Jesús dice que él sí puede. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, sanó al paralítico. Ahora él ya tiene el poder. Ahora él dice, así como el Padre me envió a mí, con el mismo poder que el Padre me dio a mí, de la misma manera que el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vayan, a quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Así como Jesús le dio poder a Pedro para caminar sobre las aguas, y eso no lo puede hacer un hombre, pero con la ayuda de Dios y con el poder de Dios sí lo puede hacer. Así también a los apóstoles le dio el poder de perdonar los pecados, eso era de Dios, y Dios se lo dio a los hombres. Y dice Jesús, a quienes le perdonan los pecados le quedan. Y ahora la segunda parte. Y a quienes se los retuviereis, a quienes no se los perdonen, les son retenidos. Les son retenidos. Los pecados de los protestantes, ¿qué? Retenidos. Bueno, ¿sí escucha, no? Inventa estas palabras el señor Luis Toro, y eso no está en la escritura. O sea, ahí no se puede decir que es de un grupo Y o pertenece a una facción, una iglesia. No, ahí no se está hablando de eso. Se está hablando es de la conducta pecadora de las personas. ¿Sí? Y ahora vamos a mostrar cuál es esa conducta pecadora y cómo los apóstoles y la Biblia dice que se debe hacer esto. Pero esto concretamente es añadirle a la palabra o a la escritura, le está añadiendo cosas que ya no dice. Dice, no le añadas, no le quites para que no seas hallado mentiroso. Uno no puede añadirle a la escritura, no se puede uno tomar la atribución, por más pastor, teólogo, lo que sea, no puede añadirle a la escritura. Entonces esto es grave lo que hace Luis Toro. Pero sigamos, escuche. Ahora, habla de la confesión, que porque los protestantes no se confiesan, entonces los pecados les son retenidos. Dice él, escuche. Son retenidos. Cuando un protestante no se confiesa porque no cree que Jesucristo le dio poder a los hombres, como el Padre me ha enviado a mí, de la misma manera yo los envío. A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Cuando un protestante se deja engañar por un falso profeta, sus pecados le quedan sin perdonar. Bueno, ya hemos escuchado esto entonces. Entonces ya sabemos que él se refiere a la confesión. El señor Toro se refiere a la confesión de un hombre con otro hombre. Pero también hay una falacia, hay una mentira. ¿Por qué? Porque si usted mira este argumento en la Biblia no habla de confesarse delante de un hombre. La Biblia no habla por ningún lado de que Pablo recibió confesión. ¿Dónde dice la Biblia que Pablo recibió confesión? O que él tenía un confesionario donde los hermanos iban a recibir confesión y que Pablo les perdonaba los pecados, o que Pedro les perdonaba los pecados, o que Juan recibía la confesión de los hermanos y ellos le perdonan los pecados. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia no dice eso por ningún lado. La Biblia nos dice que nos debemos confesar los pecados unos a otros, las ofensas unos a otros. Si yo ofendo a mi hermano, yo debo decirle, hermano, te he ofendido, perdóname. Sí, eso sí es bíblico, ¿sí? Pero no dice que las ofensas o los pecados debemos llevársela
a un sacerdote. Eso no lo dice la Biblia. Por ningún lado dice la Biblia eso. Por ningún lado. Los apóstoles no mandaron, no enseñaron. No hay un texto bíblico, no hay doctrina bíblica para eso, donde los apóstoles mandaron y dijeran que se confiesen los pecados delante de los sacerdotes. O vamos a decir, como no existe la palabra sacerdote en el ministerio de los que el Señor instituyó, porque Pablo dice, porque él instituyó o constituyó, él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Allí no se nombra la palabra ni cura ni sacerdote, allí no se nombra eso, ¿sí? Pero vamos a suponer que ellos, como cuando Pablo constituye ancianos, presbíteros y obispos, vamos a suponer que se refería a los sacerdotes. Pero donde Pablo manda y dice que la iglesia deben confesar sus pecados al sacerdote o al obispo o al presbítero o al diácono. ¿Dónde dice la escritura? ¿Dónde Pablo manda eso? No hay doctrina bíblica para esa interpretación que da el sacerdote. Ahora, la Biblia sí me dice a mí que debemos confesarnos los pecados unos a otros, pero eso se refiere a las ofensas. Si yo ofendo a mi hermano, he pecado contra ti, mi hermano, perdóname, ¿sí? Pedro preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que peca contra mí? Señor, ¿hasta 7? ¿Sí? Porque pues no estamos exentos de eso, de ofender al hermano. Señor, ¿hasta 7? O de ofender al vecino, de ofender al amigo. Señor, ¿hasta 7 debo perdonarlo? El Señor le dice, no solamente hasta 7, sino 70 veces 7. A eso se refiere. No se refiere a la confesión de pecados de la iglesia con el presbítero, con el obispo. No, porque no hay la figura de cura, no hay la figura de sacerdote en la iglesia, no la hay. El Señor dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, evangelistas y pastores. Entonces es claro eso, es claro. Ahora, la escritura me dice a mí, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 9, dice, hablando de la confesión de los pecados, dice, ¿a quién debemos confesarle nuestros pecados? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no se refiere al sacerdote, no se refiere al cura, se refiere a Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Sí? No hay ningunas tinieblas en Él. Se está refiriendo a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se refiere a un sacerdote, se refiere a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que el único que puede perdonar pecados es Dios. Que el único que puede perdonar pecados. Salmo 32, verso 5. Vamos a leer allá. Salmo 32, verso 5. Leamos. Salmos 32, 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al sacerdote. Y tú, sacerdote, cura, perdonarás mi pecado. ¿Dice así? No, mire. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién hay que confesarle las transgresiones, los pecados? A Dios no más. Y por eso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No existe la figura sacerdotal de perdonar pecados. No existe eso, no existe. Escuche bien. Ahora, Proverbios 28:13, si usted lee allá Proverbios 28:13, vamos a leerlo. Léalo, por favor. Proverbios 28:13. Mire lo que nos dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿A quién hay que confesarle nuestros pecados? A Dios. ¿Ah?
La Biblia me dice por acá en el libro de Isaías que Él es el que borra nuestras transgresiones, no es otro. ¿Ah? El libro de Isaías dice por acá, dice el Señor, yo soy el que borro vuestras transgresiones. ¿Mm? Porque a Él es que confesarle nuestros pecados. No dice a un hombre. Dice capítulo 43, verso 25, dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dice yo soy el que borro tus rebeliones. No dice que es otro o que es un sacerdote. 44, 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Pues no es el hombre quien perdona pecados, es Dios. Es Dios. Por eso el Nuevo Testamento dice solamente Dios puede perdonar pecados. Y Juan dice que si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? ¿Al sacerdote? ¿Al cura? ¿Al presbítero? ¿Al diácono? No, esto no lo dice la Escritura, dice Él es el que perdona nuestros pecados. Él y limpiarnos de toda maldad. Él, Dios. ¿Mm? Para que venga el amigo Luis Toro y todos los sacerdotes del mundo a decirnos que tienen potestad para perdonar pecados. Ahora, pasando a la interpretación del texto, vamos a pasar a la interpretación del texto. Algo que desbarata por completo el dogma católico de que Dios le dio potestad a la Iglesia Católica en sus sacerdotes para perdonar pecados es otra falacia más. ¿Por qué es otra falacia? Porque recuerden que el Señor no llamó sacerdotes a estas personas. Primeramente los llamó discípulos y después los llamó apóstoles. ¿Mm? No sacerdotes, no papas, no curas. Si, entre comillas, vamos a decir, si Dios delegó autoridad a los hombres para perdonar pecados, y abro comillas, si Dios delegó autoridad a los hombres para perdonar pecados, no se lo dio a un sacerdote, no se lo dio a la Iglesia Católica, a la Iglesia del sacerdocio perpetuo, no, no. Se lo dio a la Iglesia constituida por Jesucristo que está en su, digámoslo así, en su cuerpo administrativo, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles. Mire lo que dice, no dice sacerdotes, a unos apóstoles. Efesios capítulo 4, léalo, ahí está. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros y a otros evangelistas. No dice que hay en el cuerpo ministerial de Jesucristo, no dice que hay sacerdotes, no dice que hay curas, no dice que hay papas, no dice que hay sumos pontífices, ¿sí? No dice que hay santos padres, no, eso no lo dice. No dice que hay padres, no, tampoco. Entonces, entre comillas, abro comillas, si se lo dice al cuerpo ministerial que él escogió. Si se lo dice, ¿ya? Cierro comillas. Ahora, cuando nosotros vamos a mirar la interpretación que los apóstoles hacen de este texto, encontramos que es todo lo contrario. Todo lo contrario. La Biblia, que debe ser el manual que rige nuestro caminar con Cristo y nuestra interpretación de las Escrituras y los hechos de los apóstoles y esas, porque dice Pablo que lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Esto, ¿sí? Vamos a tomarlo así. Lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió. Entonces aquí debemos encontrar la interpretación de cómo los discípulos, cómo los apóstoles le dieron cumplimiento a esto que el Señor dice. Debe estar, digo yo, debe estar. Ojalá no me equivoque. Ojalá no me equivoque. Porque si yo preguntase a algún católico, a algún cura, a algún sacerdote, o le preguntase al, entre comillas,
Santo Padre, al sumo pontífice de Roma, cualquiera que sea, ¿no? Si le preguntas a cualquiera de estos, ¿dónde encontramos el cumplimiento de este mandamiento dado por el Señor? Porque es un mandamiento. ¿Dónde encontramos el cumplimiento de esto con los apóstoles? Ellos formaron confesionarios en las iglesias e invitaban a las iglesias que vinieran y tomasen confesión con ellos. ¿Así lo hicieron? Como lo aplica la Iglesia Católica, ¿así lo hicieron? Dijeron, mandaron u ordenaron que la iglesia debía confesarse dijeron así, con el sacerdote de la parroquia local. Lo dijeron así. Mandaron ellos que la iglesia debía confesar sus pecados a la persona que los administraba. Lo dijeron así. Yo no encuentro eso por ningún lado. No lo encuentro. Entonces, por lo tanto, es una falacia. ¿Sí? Es una mentira. Argumentar de esta manera o interpretar de esta manera el texto. Es una falacia. Pero la Escritura sí nos dice cómo ellos, y al hablar de ellos hablo de los apóstoles, cómo literalmente como pobre muchacho. Disculpe, hago un paréntesis aquí, pobre muchacho, lo que dice aquí. Dice, la Biblia no dice que ella misma es columna y fundamento de la verdad, no mientas. Si este muchacho supiera a qué se refiere ese texto, quedaba, yo ya se lo demostré al curatoro. Ya lo demostré. La Biblia es fundamento y columna de la verdad, es la iglesia del Dios viviente. Y el Dios viviente no es una trinidad, amigo. Leas el capítulo 4, verso 10, de allí donde dice eso, encuentra que el Dios viviente es Jesucristo. Entonces, columna y baluarte la verdad es que el Dios viviente es Jesucristo y que Dios fue manifestado en carne. Ustedes no creen eso, por lo tanto, son falsos, una falsa iglesia robándose, usurpando un título que no les pertenece. Iglesia de Jesucristo no le pertenece a ustedes, porque si ustedes creyeran que Jesucristo es el único Dios, como lo predicó Pablo ahí mismo, en 1 Timoteo, que ustedes creyesen que Jesucristo es el Dios vivo y que Él es el único Dios, el solo Dios, el Salvador que fue manifestado en carne, entonces sí serían columna y baluarte la verdad. De resto, no, mi querido amigo, no. No hay un solo texto bíblico, escuche bien, que diga que el hombre se debe confesar ante un sacerdote. No lo hay. No hay un solo texto bíblico que diga que los apóstoles mandaron a confesar los pecados de la iglesia ante el obispo o ante el presbítero. No lo hay. No lo hay. No hay un solo texto bíblico que diga que el Señor constituyó en el fundamento de la verdad, que es la iglesia, que para ese fundamento que constituyó, diga que hubieron curas, sacerdotes o padres, o sumos pontífices, o papas. Eso no existe en la Biblia. No existe. Ustedes tienen que irse a los escritos de unos señores llamados padres de la iglesia católica, para conveniencia. Pero en la Biblia eso no está. Bueno, sigamos. Cuando quiera, amigo Aper 334, cuando quiera usted me puede llamar. Usted me dice hace rato, este es mi número. Permítame, se lo voy a dejar aquí. Le voy a dejar mi número aquí. Cuando usted quiera puede llamarme. Ahí está el número, amigo Aper 334. Cuando quiera puede llamar y dialogamos sobre esto, dialogamos. Ayer hice un tema y un amigo suyo, un hermano suyo católico, dijo que iba a participar y cuando le dije que íbamos en vivo, se esfumó, no quiso. Ojalá usted no sea de esos, ojalá usted no sea de esos. Llame, ahí está el número. Bueno, sigamos. Cuando nosotros analizamos la escritura, que debe ser la fuente de inspiración para nuestra edificación, ¿y por qué debe ser la fuente? Porque ella es de inspiración divina. ¿Sí? Ella es de inspiración divina. Dice que la escritura fue inspirada por Dios. Y aclaro aquí, esto se refiere al Antiguo Testamento.
¿sí? Porque esa es la escritura disponible. Pero cuando nosotros analizamos los escritos de Pablo, Juan, Pedro, dice que recibían esas enseñanzas. En el caso de Pablo, el Señor mismo era quien hablaba con él, ¿no? El Señor mismo era quien hablaba con Pablo, o sea, inspiración divina. Juan y Pedro hablaron en sus tratados, en sus evangelios, en sus cartas, hablaron de esa experiencia que vivieron cerca de Cristo, o sea, inspiración divina. Entonces, hay que hacerle caso a esto, y en esto no encontramos nada de lo que hemos dicho anteriormente, a lo que el cura Toro y todos los católicos quieren hacer ver referente a este texto, pero lo que sí encontramos es cómo los apóstoles le dieron la interpretación, y vamos a verla. Vamos a ver aquí. Yo quiero que usted vaya tomando nota, por favor, vaya tomando nota, porque esto no lo puede, escuche bien, no lo puede refutar ni un cura, ni un padre, sacerdote y cura, como se quieran llamar, no lo pueden hacer. Teólogo, no lo pueden hacer. Se desbarata solito, muestra el texto, no lo pueden dar. ¿Sí? Sencillo como eso. Pero la Biblia sí me dice a mí cómo es que los apóstoles le dieron cumplimiento a este texto. Mire, vamos a leer. Primera de Timoteo capítulo 5:20 dice así: pero a los que persisten en pecar, escuche bien, recuerde que dice esta sentencia: al que le remitiere sus pecados, o al que les perdone sus pecados les serán perdonados, y al que los retuviere les serán retenidos. Mire lo que dice aquí. Pablo mandando a Timoteo, un ministro de Dios, o sea, un pastor. Pablo era pastor porque se hace llamar ministro, y dice que su ministro, fiel ministro de Jesucristo, lo llama, ¿sí? Lo llama a Timoteo, ya fiel ministro de Jesucristo, es un pastor, ya, en todo el ejercicio, un pastor. Y eso no lo puede discutir nadie. Timoteo no era sacerdote, Timoteo no era cura, Timoteo no era padre, no. Timoteo era un ministro, un pastor. ¿Ya? Dice aquí: a los que persistan en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. Esto aquí comienza a aclararse cómo es que los apóstoles aplicaron este texto. Las personas en la iglesia no era para toda la humanidad, porque el Señor está hablando con el pilar con que empezó la iglesia, los discípulos, los apóstoles, ¿sí? Ese cuerpo ministerial, está hablando con ellos. Y Pablo era, aunque el último apóstol, pero Pablo dice: a los que persisten en pecar, reprenderles delante de todos, para que los demás también teman. Miremos el texto 1:20, primera de Timoteo 1:20. Aquí dice los que persisten, ¿sí o no? Entonces dice acá: a quienes remiten los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. O sea, el que perdone los pecados. Mire lo que dice Pablo aquí. De dos personas que fueron molestos para Pablo. Dice aquí: de los cuales, dice el verso 20, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. De los cuales son Himeneo y Alejandro. Ellos hacían parte de la iglesia. Pero mire, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Para que aprendan a no blasfemar. Entonces estamos viendo que efectivamente Pablo les retuvo sus pecados, se los retuvo, pero esa manera de retener es: se van de la iglesia. Por allá dice otra escritura: al hombre que cause divisiones, reprenderlo una o dos veces, y si no, para afuera. Eso es retenerle los pecados, pero son miembros de la iglesia, retenerle los pecados. Tito capítulo 3, verso 10 y 11, vamos a leer allá.
Tito capítulo 3, verso 10 y 11. Dice así: el hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, para afuera, son expulsados de la iglesia, se van, sus pecados les son retenidos. ¿Les son qué? Retenidos. Eso no es que venga y confiéseme sus pecados y yo se los perdono, no, sino que son personas en la iglesia que persisten en su pecado. Eso de retener los pecados se van. Pero si la persona se arrepiente, entonces sus pecados le son remitidos. O perdonados. Porque el pastor, escúcheme bien, porque el Señor le dio esa autoridad a los pastores. Le dio esa autoridad a sus ministros, no a los sacerdotes. Y la manera con que los apóstoles aplicaron esto y enseñarlo a aplicarlo fue a los pecados de la iglesia, a los pecadores, los que persisten en pecar. Hay que expulsarlos de la iglesia. Chao, se van. ¿Sí? A los que causen divisiones, se van de la iglesia. Porque así es. Se les retienen sus pecados. Los que blasfeman, se van de la iglesia, se entregan a Satanás. Chao, les son retenidos. Pero si esa persona se arrepiente, sus pecados les son perdonados. Les son perdonados. ¿Por quién? ¿Por el pastor? No, Señor. No, por Dios, porque se ha arrepentido. El que confiesa sus pecados y se aparta, este alcanza misericordia. Mis pecados confesé, mis transgresiones te declaré, y tú, oh Jehová, me perdonaste. ¿Ah? Hombre. Bueno, sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Pablo tenía un problema muy serio de pecado en la iglesia de Corinto. Muy serio de pecado. Pero mire cómo Pablo dice esto. De cierto os digo que hay, 1 Corintios capítulo 5, dice, de cierto os digo se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Fuese quitado. O sea, sus pecados le son retenidos. ¿Por qué? Porque persiste en su pecado. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces esta persona persistía en pecar, en su pecado, de fornicación con la mujer del papá. Y Pablo dice, se va de la iglesia, se va, sus pecados le son retenidos. Pero si esta persona se hubiese arrepentido, Pablo ciertamente hubiese orado por él, para que sus pecados le fueran, ¿qué? Perdonados. Pablo no había dicho, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo te asuelvo de tus pecados. No, porque el único que perdona pecados es Dios. Así cumplieron ellos este mandamiento tan glorioso del Señor Jesucristo. Vamos a leer otro pasaje bíblico. Vamos a leer, que es paralelo a este. Es paralelo a este. Eso se encuentra en Mateo capítulo 18. Es el texto paralelo, ¿sí? A lo que dice Juan en el capítulo 20, verso 23. Mateo capítulo 18, verso 15 en adelante, dice, Mateo dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Mire, y esto es exclusivo del ministerio, de los ministros. ¿Cómo se debe perdonar? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere. O sea, ese pecado a ese hermano ya le ha sido perdonado. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tele por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Mm? ¿Mm? Es el texto paralelo. Pero miren lo que está diciendo. Si alguien peca, algún miembro de la iglesia peca, hay que llamarlo. Venga, fulano de tal. Usted tiene este pecado, vamos a suponer, tiene el pecado de fornicación. Y usted sabe que la Biblia dice, primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, que los fornicarios no heredan el reino de los cielos. Para en el libro de Hebreos dice que honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Dice por allá en Gálatas que los fornicarios no heredan el reino de Dios, que ni fornicarios, ni adúlteros, ni hechiceros, etcétera, etcétera, ni idólatras, esos no van a heredar el reino de Dios. Hermano, arrepiéntase de su pecado, hermanito, porque pues estás dando mal testimonio. El hermano no hizo caso omiso a lo que se le dijo. Entonces el pastor llama 2 o 3 personas. Dice, el hermano persiste en pecados de fornicación, o estamos hablando solamente de un pecado específico, porque pecado es toda injusticia. Entonces el hermano persiste en esto, hermanos, que conste delante de ustedes que el hermano se le ha llamado al arrepentimiento, que confiese su pecado. ¿A quién? ¿Al pastor? No, a Dios, que pida perdón. Entonces el hermano dice, bueno, hermano, listo, voy a recomponerme, listo. Si el hermano se arrepiente genuinamente, entonces esto será desatado en esa persona. Pero si el hermano persiste en su pecado, entonces se le dice a la iglesia, el hermano Julanito de tal no es considerado ya un miembro de la iglesia de Cristo porque persiste en el pecado de fornicación. Eso es lo que Pablo hizo en 1 Corintios capítulo 5. Lo expulsó de la iglesia, dice que lo entregó a Satanás, lo sacó de la iglesia, porque no quiso arrepentirse. No quiso arrepentirse esa persona. Entonces, eso es lo que se debe hacer. ¿Sí? Eso es lo que debe ser. El que persiste en pecar hay que reprenderle duramente. El que persiste en pecar. El que persiste en pecar, reprenderle duramente para lo que los demás aprendan. El que es blasfemo, se le expulsa de la iglesia, se entrega al mundo, se entrega a Satanás. ¿Por qué? Porque no quiere arrepentirse. Esta es la interpretación que la Biblia le da, que los apóstoles le dieron, que la Biblia le da al texto de Juan 20:23, con el texto paralelo, que es Mateo capítulo 18, verso 15. Se debe llamar, no dice que se debe ir al confesionario, al sitio donde se hacen las confesiones, que se debe ir allá y pedirle perdón al sacerdote. No dice eso. Dice que se debe llamar a la persona, ¿sí? Exponerles la situación en que está, y si se arrepiente, bien, gloria a Dios por eso. Si no se arrepiente, entonces se llaman 2 o 3 miembros de la iglesia. En este caso, la parte directiva se llaman. Venga, hermano, vea, este hermanito, y se llama el hermano, vea, el hermanito persiste en su pecado. El hermano no hizo caso. Ahora sí se le anuncia a la iglesia, y hay que tenerlo por gentil y publicano. Gentil, ustedes saben que los gentiles son pecadores. Pablo lo dice, vosotros los gentiles en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando hacemos parte del cuerpo de Cristo, ya no somos gentiles, ya somos conciudadanos de los santos. Cuando estábamos en el mundo éramos gentiles, pecadores. Entonces, el hermano que persiste en pecar se va a la iglesia, y hay que tenerlo por pecador, gentil y publicano. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Si el hermano llega al arrepentimiento, bien, sus pecados serán perdonados. ¿Dónde? En el cielo. No dice en la tierra, no dice. Lo que desates aquí será desatado arriba. Lo que ates aquí será atado arriba. ¿Ya? No dice que es el hombre, no.
No, es en el cielo. Porque el Señor es el que nos perdona nuestros pecados. Entonces, la interpretación que da el señor Toro y que dan todos los sacerdotes, que dan los curas, eso no es bíblico. Primero, porque no hay un texto bíblico que le sirva de contexto a su interpretación. No lo hay. No dice que la iglesia debe confesar sus pecados ante el cura, ante el sacerdote, ante el hombre. No dice eso. O vamos, tampoco lo dice que debe confesar sus pecados ante el pastor, que debe confesar sus pecados ante el presbítero o ante el obispo. Tampoco lo dice. Tampoco lo dice. Para decir pues que sirva de contexto, no lo dice. La escritura sí es clara en decirnos cómo es que los apóstoles entendieron esto, cómo lo entendieron. Al que persistía en pecar, se le reprendía duramente. Al que persistía en su pecado, se le expulsaba de la iglesia y se entregaba a Satanás. ¿Sí? Lo que se ató en arriba. Lo que se desata, o sea, si la persona se arrepiente de su pecado, bien, será desatado de su pecado también. Su pecado será perdonado. ¿Dónde? Desde el cielo mismo. El que persistió en pecado hay que entregarlo. Eso es la interpretación, no es otra. No es otra. No es que el pastor o el sacerdote se siente a perdonar pecados. No tiene ninguna potestad. Ninguna. Ninguna. Eso es una falacia. Una mentira. Bueno, mis hermanos, espero que le haya servido esta conferencia a ustedes. Y espero, mis hermanos, espero. Ahora que me acuerdo aquí. El Señor se habló del perdón de los pecados. El Señor se habló del perdón de los pecados. Y Pablo, Juan, Pedro, lo pusieron en práctica. ¿Cómo es que viene el perdón de los pecados? Vamos a ver, ¿cómo viene el perdón de los pecados? Ya para terminar, ¿cómo viene el perdón de los pecados? Dice aquí que el Señor mandó a los discípulos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. En su nombre. ¿Cómo Pedro dijo esto? ¿O cómo lo puso en práctica? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el bautismo, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Juan capítulo 10, verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre. Recibirán perdón de pecados en su nombre. Dijo Pedro, entonces, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Qué bien. Allí está el perdón de pecados. Juan dijo en su primera carta, dice, vuestros pecados, hijitos, han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. O sea, el perdón de los pecados del ser humano no está en un confesionario, está en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Allí está el perdón de los pecados, no en un hombre, no en un hombre, está en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos. No lo hay. De este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Por favor, no es en un hombre, es en el nombre de Jesucristo, en el autor y consumador de esta fe tan grande, en el autor de la vida, que está el perdón de los pecados. Y él es Dios. Por eso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, él es justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Él
no otro, no otro. Pablo dice referente al perdón de los pecados, dice esto en 1 Corintios 6:11, y es hablando del pecado, fornicación, injustos, idólatras, dice, todo esto era alguno de vosotros, dice aquí en el verso 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. O sea, cuando somos lavados, justificados y santificados es porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Dice, ya habéis sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre. No es en el hombre, sino en el nombre de Jesucristo. En el nombre. Dice que el Señor lavó su iglesia. La purificó por el lavamiento en agua, por las palabras. Gloria al nombre de Jesús. No es en el hombre, es en el nombre del único Dios. ¿Ah? Entonces, no mientan, no mientan. ¿Que sus pecados fueron perdonados? Nunca, nunca católico ha recibido perdón de pecados. Nunca. Porque esto no fue dado a ellos. Segundo, lo están malinterpretando. Salen de allí del confesionario y salen a seguir pecando. El fornicario va y se da pechos duro, se da duro. Sé propicio a mi pecador. Sé propicio, Padre. Te confieso, Padre. Y discúlpenme por ser lo crudo, ¿no? Discúlpenme por ser crudo. Pero así es la confesión. Padre, confieso que he cometido fornicación. Era una chica de la oficina, muy bonita. Caí, Padre, la carne es débil. La carne es débil. Caí en fornicación. Padre, perdóneme. Acúsame, Padre, acúsame, acúsame, acúsame a mi pecador, acúsame. El Padre le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ve y dale una penitencia, ¿no? Porque van las penitencias. Reza 10 Padres Nuestros, 20 Ave Marías y dale un mercado a los pobres. Va, y el hombre hace eso y ya sus pecados fueron perdonados. Pero resulta que a los 8 días, digámoslo así, a los 8 días se volvió a encontrar con la misma chica. Y vuelve otra vez a cometer fornicación. Y la Biblia dice, quitar tal perverso que ha hecho, tal fornicación. ¿Ah? Cuando Pablo habla de ese pecado, dice fornicación, sáquenlo, expúlsenlo, entréguenlo a Satanás. Pero el Padre dice, te perdono. Cuando el verdadero perdón de pecados va de la mano de un arrepentimiento genuino, de una conversión. Allí va el verdadero arrepentimiento. Y el pecador, porque sí, el pecador tiene que reconocerse pecador delante de Dios y pedirle perdón a Dios. Señor, perdone mis pecados, límpiame de mi maldad, lávame. Eso fue lo que el profeta David dijo: límpiame y seré más limpio, límpiame. No quites de mí tu Santo Espíritu. Leas el Salmo 51, límpiame de mi maldad. Porque el único que puede limpiar la maldad es el Señor, no el hombre. Límpiame de mi maldad. Límpiame. Por eso el Señor limpió su iglesia por el lavamiento en agua, el lavamiento en agua por la palabra. ¿Sí? Y acá en Tito dice el lavamiento de la regeneración. Vamos a leer acá Tito. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, o sea, del nuevo nacimiento. El Señor dijo, el que no nazca de agua y de espíritu no verá el reino de los cielos, y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿te quiere ser limpio del pecado? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pablo dijo, esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Allí está el verdadero perdón de pecados. Y Pedro lo ratifica. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre. Y Juan lo sella. Hijitos, vuestros pecados han sido perdonados
por su nombre. No por el hombre, amigo, no por el hombre, por el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, eso es todo, mis hermanos. Ya saben, compartan esta enseñanza con los amigos, compártala con los católicos, compártala con los hermanos, compártala, invítelos a ser parte del canal pentecostal, la única verdad de Dios. Ya saben, si algún católico, algún trinitario, algún dualista quiere compartir con su servidor, hágale, este es mi número, más 57 318 436 0745 para participar en el programa, ¿ya? Llame, más 57 318 436 0745. ¿Sí? Ese es mi número telefónico. Hágale. Me llama y me dice hace rato, quiero compartir contigo ese tema. Vamos para esa. No hay ningún problema. ¿Sí? Recuerden, tenemos los libros, La unicidad, la única verdad de Dios, que son estos libritos que están aquí. Este es el tomo 1, la unicidad, la única verdad de Dios, parte 1, y este es la unicidad, la única verdad de Dios, parte 2. Y tenemos el libro también, Catolicismo al Descubierto. Llévelos, mis hermanos, llévelos, precio cómodo, que los quieras llevar, más 57 318 436 0745. Y también, mis hermanos, tenemos la obra social que llevamos a cabo aquí en este canal, obra social para los necesitados, que se llama Obras es Amor. Ayúdanos a ayudar. Obras es Amor, ayúdanos a ayudar. Ayúdanos, hermanos, a ayudar al más necesitado. Ayúdanos, por favor, a hacer esa obra de amor. Es una obra de amor. Amor a las almas, amor al que necesita. 1, conocer al verdadero Dios. Y 2, que la iglesia se identifique con las obras de amor. ¿Sí? En esto sabrán los hombres que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Y dice, y si veis a vuestro hermano tener necesidad y les dices, calentados y saciados, ¿qué hay en eso? Eso no es amor, no. Allí no impera el verdadero amor. No. Pero dice que hay que darle. Hay que darle al hermano que tiene esa necesidad, al amigo. No solamente al hermano, sino también al amigo. Dice que la iglesia tenían todas las cosas en común, la iglesia primitiva, ¿no? Todas las cosas en común y tenían favor con el pueblo. Favor con el pueblo, no solamente entre ellos, sino también con el pueblo. Eso habla de la gente del mundo. Bueno, los dejo, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Invito al amigo Aper 334 que llame al más 57 318 436 0745. Más 57 318 436 0745. Lo invito que venga y hablamos. Venga, anímese y llame. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima emisión. Dios los guarde.